1913. Durante una inspección rutinaria de los depósitos de la Galería Uffizi, un joven historiador llamado Matteo Marangoni se detiene frente a un lienzo relegado a la categoría más baja del inventario. Está tan deteriorado que ni siquiera lo reconoce de inmediato como una obra original. Primero lo describe como una copia. Solo años después, tras una restauración, cambiará de opinión. Lo que Marangoni no puede saber en ese instante es que escondido en un reflejo de vidrio dentro de esa misma pintura hay un rostro que nadie ha visto todavía. Un rostro que tardará casi un siglo más en salir a la luz. La pintó Michelangelo Merisi da Caravaggio hacia 1598, bajo el nombre de Bacco. A primera vista es sencillo. Un joven de mejillas sonrosadas, coronado de hojas de vid, medio recostado sobre un lecho antiguo. Con la mano izquierda ofrece una copa de vino tinto, como invitando a un banquete romano. Frente a él, una cesta de frutas de otoño. Todo respira juventud y placer. Mitología clásica servida en bandeja. La primera grieta en ese disfraz está en las uñas, sucias, con tierra incrustada bajo cada una. Su rostro y sus manos tienen un tono curtido por el sol, mientras que el pecho, apenas descubierto, es blanco como la leche. Ese contraste tiene nombre entre los historiadores: el bronceado del campesino. Cara y manos trabajaban al aire libre. El torso, cubierto siempre por ropa, nunca veía la luz. Y bajo esa tela blanca que parece una toga, si te fijas en la textura vasta y en los pliegues sucios, se distingue en realidad un colchón rayado, del tipo que se usaba en los cuartos baratos de la Roma de finales del siglo XVI. Esto no es un dios, es un muchacho real, vestido para la ocasión, y el propio pintor no se esfuerza demasiado en ocultar el truco. Para entender por qué este dios tiene uñas negras, conviene volver algunos años atrás. Antes de este cuadro, Caravaggio pintaba flores y frutas para Giuseppe Cesari, el caballero de Arpino, por una paga miserable. Sabemos que en algún momento fue hospitalizado, aunque no conocemos con certeza la causa. Siglos después, algunos médicos propusieron malaria, otros una ictericia, a partir del tono enfermizo que él mismo se dio en un autorretrato temprano, el llamado Bacco enfermo. Su suerte cambia cuando llega a la órbita del cardenal Francesco Maria del Monte, diplomático e intelectual con intereses en la óptica y las colecciones antiguas. El palacio de Del Monte le ofrece algo que nunca había tenido: modelos, instrumentos, referencias clásicas al alcance de la mano, y espectadores capaces de reconocer varias capas de significado a la vez. Allí, una imagen podía ser pagana, cristiana y sensual, sin tener que elegir un solo sentido. Eso no significa que Caravaggio fuera un hombre tranquilo. La noche del 4 de mayo de 1598, una patrulla lo detuvo en la Piazza Navona por llevar una espada sin permiso. Respondió, según consta en los archivos judiciales, que la portaba porque era el pintor del cardenal del Monte y vivía bajo su protección. Antes de Caravaggio, Bacco tenía en la pintura italiana un rostro casi obligatorio. Miguel Ángel lo había esculpido como un joven atlético, en pleno vigor divino. Tiziano lo había pintado rodeado de una comitiva ruidosa de sátiros y leopardos sobre paisajes luminosos, en escenas de triunfo mitológico. Era, siempre, la celebración de un poder sobrehumano. Caravaggio rompe con ese modelo de forma deliberada. Quita el paisaje, quita el cortejo de criaturas fantásticas, quita cualquier fondo que distraiga y deja al espectador solo, cara a cara, con un cuerpo que respira demasiado cerca. Sus contemporáneos de la escuela de los Carracci seguían pintando frescos idealizados en los palacios romanos, elevando al espectador hasta el nivel de los dioses. Caravaggio hace justo lo contrario, baja al dios hasta un colchón de ciudad. El formato del propio cuadro refuerza esa cercanía. Mide 95 por 85 centímetros, casi cuadrado, pensado para colgar en un espacio privado y no en un salón de recepción. No estaba destinado a una iglesia ni a una sala pública, sino a un gabinete de objetos raros. Un lugar donde un pequeño grupo de invitados educados podía acercarse, mirar de cerca y pasar horas discutiendo qué significaba cada detalle. Esa función explica por qué la obra puede permitirse tantas ambigüedades a la vez. No necesitaba convencer a una multitud, necesitaba dar tema de conversación a un puñado de personas que ya sabían leer entre líneas. Con esa figura en mente, volvamos a la mesa de piedra. Desde lejos, la cesta de frutas parece abundancia. De cerca, es descomposición. Una manzana comida por un gusano. Una granada que ha reventado de tan madura.
hojas de vid amarillas junto a otras todavía verdes. El historiador Kurt Bauck leyó esta fruta dañada como una vanitas. La belleza contiene ya la semilla de su final. No es la única lectura posible, pero es la que mejor explica por qué Caravaggio muestra la abundancia justo en el instante en que empieza a corromperse. En la copa, unas líneas parecen ondas sobre la superficie del vino. Podrían sugerir una mano insegura, cansada de sostener la pose durante horas. Pero la historiadora Sibylle Ebert Schifferer propuso una explicación menos dramática. Quizás no sean ondas en absoluto, sino estrías grabadas en el propio cristal del cubo veneciano. Hay también una tercera lectura, publicada en 2013 por un equipo médico. Interpretaron el enrojecimiento del rostro, los párpados hinchados y esa inestabilidad en la copa como posibles señales de consumo crónico de alcohol. La hipótesis no diagnostica al modelo ni demuestra nada sobre la vida privada del pintor, pero muestra hasta qué punto este cuerpo pintado se resiste, en cada detalle, a parecer divino. El propio gesto de ofrecer la copa tiene un doble filo. La postura, el brazo extendido, el líquido rojo ofrecido directamente hacia quien mira, recuerda de forma casi literal el gesto de Cristo entregando la copa en la última cena. El historiador Mauricio Calvesi encontró respaldo textual para esa lectura en un tratado de 1590, donde Jesús se compara con un racimo de uvas prensado hasta convertirse en vino. Bajo esa interpretación, la copa no es solo una invitación al placer, es también una promesa de sacrificio disfrazada de banquete pagano. Y hay una tercera mirada posible sobre esta misma escena. El historiador Donald Posner propuso una lectura mucho más íntima, que el joven representado es Mario Minetti, el pintor siciliano que vivía y trabajaba junto a Caravaggio por esos años, y que la mitología funciona aquí como disfraz de una relación erótica. La hipótesis sigue discutida, pero explica por qué esta escena se parece más a una alcoba que a un templo antiguo. Kurt Bauck vio el final del camino. Maurizio Calvesi vio a Cristo. Donald Posner vio deseo. Los tres miraban exactamente el mismo cuerpo. Ese cordón negro que el joven sostiene entre los dedos, sujetando la tela sobre su cadera, no tiene equivalente en ninguna representación clásica de Bacco. Nadie se pone de acuerdo sobre qué significa. Podría ser un gesto de invitación. Podría ser, como sugirió el propio Bauck, un recordatorio oscuro en medio de la fiesta. Es uno de los pocos elementos de este cuadro que, hasta hoy, ningún historiador ha logrado explicar del todo. Después de que el cardenal del Monte enviara la pintura a Florencia como regalo por la boda de Cosimo de Medici en 1608, el rastro documental se vuelve fragmentario. Aparece mencionada en inventarios sin el nombre de Caravaggio y en algún momento que todavía no podemos precisar, termina apartada en los depósitos. No sabemos con certeza quién ordenó retirarla. Tampoco sabemos si fue por su sensualidad, por un simple cambio de gusto o porque el nombre de su autor ya se había perdido entre tantas piezas sin firma. Esa incertidumbre, más que cualquier anécdota inventada, es la verdadera zona oscura de esta historia. El detalle decisivo, sin embargo, no está en el cuerpo, ni en la fruta, ni siquiera en la copa, está en la jarra de vino apoyada junto a la cesta. Durante la restauración de 1922, la limpieza del barniz reveló algo inesperado en la superficie curva del cristal, una presencia humana, diminuta, atrapada en el brillo. Pero el reflejo era tan tenue que durante décadas siguió siendo poco más que una silueta discutida, algo que algunos especialistas mencionaban y otros preferían no confirmar. La pintura guardaba su secreto a medias, visible y al mismo tiempo ilegible. Antes de resolver ese misterio, hay otro detalle que merece atención, porque terminará conectado con él. La copa está sostenida por la mano izquierda del joven. En el lenguaje de gestos de un banquete real de la época, ofrecer algo con la mano izquierda resultaba poco natural. Ese detalle alimentó una hipótesis antigua, que Caravaggio trabajó frente a un espejo, observándose a sí mismo, y que la inversión propia del reflejo convirtió su mano derecha en la mano izquierda del cuadro. Es una pista sugerente, no una prueba. El propio debate se reabrió con fuerza décadas más tarde, cuando el artista británico David Hockney defendió que Caravaggio pudo haber trabajado con espejos cóncavos y lentes, casi como una cámara improvisada, para proyectar a sus modelos directamente sobre el lienzo. Otros investigadores rechazan esa reconstrucción, y algunos estudios técnicos han cuestionado justamente el argumento de la mano izquierda como prueba definitiva. La controversia sigue abierta.
Lo único que confirma, en cualquiera de sus versiones, es que Caravaggio observaba con una atención casi obsesiva todo lo que el vidrio le devolvía. Esa atención hacia el vidrio es quizás la mejor pista sobre cómo se construyó realmente esta escena. Caravaggio no trasladaba al lienzo un dibujo ya cerrado, hecho de antemano en papel. Ajustaba la composición mientras trabajaba, marcaba puntos clave con incisiones hechas con el extremo romo del pincel sobre el fondo todavía fresco y corregía formas directamente sobre la pintura. Los análisis con rayos X muestran ajustes visibles en la posición del brazo y en los pliegues de la tela. No sabemos si terminó esta obra en una sola sesión febril o en varias, pero sí sabemos que la resolvía en tiempo real, con el modelo delante y el espejo, tal vez a un lado. Hubo que esperar hasta 2009 para que ese reflejo dejara de ser una silueta discutida. Un equipo florentino de conservación y óptica aplicó al lienzo una técnica llamada reflectografía infrarroja multiespectral, capaz de leer bajo las capas de barniz oscurecido con un detalle hasta entonces imposible. Y lo que apareció en la pantalla dejó sin palabras a los especialistas presentes. Dentro de esa mancha de luz sobre el cristal de la jarra, se distinguía con claridad la figura de un hombre joven, de pie frente a un caballete, con un pincel en la mano. La figura fue interpretada como un autorretrato de Caravaggio, trabajando en su propio estudio mientras pintaba al joven que hoy llamamos Baco. Todo indica que es él, pero conviene ser honestos. Nadie puede firmar esa identificación con la misma certeza con la que se lee una fecha en un documento. Es una lectura muy sólida, no una confirmación absoluta. Durante más de 4 siglos, esa figura permaneció inadvertida. Incluso después del redescubrimiento del lienzo en 1913, incluso después de que Marangoni y Roberto Longhi discutieran durante años si la obra era una copia o un original, miles de visitantes pasaron frente a esta jarra sin distinguir nada dentro de ella. El propio proceso de reconocer la autoría de todo el cuadro tomó casi una década de debate entre esos dos historiadores. Solo después de la restauración de 1922, la misma que reveló el reflejo tenue en el cristal, Marangoni terminó por aceptar que tenía delante un Caravaggio auténtico. Dos misterios, el de la autoría del cuadro y el del rostro escondido en su interior, se resolvieron con la misma limpieza, sin que nadie lo notara en su momento. Vale la pena detenerse en esa disputa entre Marangoni y Longhi, porque explica por qué esta pintura tardó tanto en recuperar su lugar. Marangoni, el primero en verla, dudaba de su autenticidad. Longhi, que nunca llegó a examinar el original con la misma calma, defendía desde el principio que se trataba de un Caravaggio genuino. La discusión se resolvió a favor de Longhi solo después de la restauración, cuando la calidad técnica visible bajo el barniz resultó innegable. Pero el reconocimiento completo de la obra, su entrada definitiva en el canon de los grandes maestros, no llegó hasta 1951, con una gran exposición organizada en Milán por el propio Longhi, que terminó de instalar a Caravaggio entre los nombres imprescindibles de la pintura europea. Dicho de otro modo, la pintura pasó de ser un objeto dudoso en un depósito a ser la pieza central de una exposición histórica en apenas 4 décadas. El reflejo resolvió un enigma y abrió otro, porque si de verdad es Caravaggio quien nos observa desde ese punto de luz, entonces todo lo demás en la escena cambia de función. La fruta ya no es solo un adorno simbólico, el vino que tiembla ya no es solo una posible metáfora médica. Son parte de un taller real, capturado sin querer, mientras el pintor trabajaba en una ficción mitológica que él mismo sabía falsa. La fruta se pudre mientras el joven sonríe. El vino tiembla en la copa como tiembla un cuerpo cansado de posar. La juventud se ofrece en la misma escena donde ya se anuncia su propia decadencia. Caravaggio no pintó un mito eterno, pintó el instante exacto en que la celebración y la descomposición ocupan el mismo espacio, sin que nadie pueda separarlas del todo. Esa doble identidad entre mito y documento sigue atrayendo a otros artistas siglos después. En 1990, la fotógrafa estadounidense Cindy Sherman se disfrazó ella misma de este mismo Baco andrógino, recreando la pose, la corona de hojas y la copa extendida, como parte de una serie dedicada a retratos históricos. Un cuadro pensado originalmente para un puñado de invitados en un palacio romano terminó convertido, 4 siglos más tarde, en material de referencia para el arte contemporáneo. Caravaggio no dejó una explicación autógrafa de esta pintura. No hay carta suya sobre este encargo, ni un diario, ni una sola línea donde explicara qué pensaba mientras trabajaba en él.
Solo quedan los protocolos judiciales de una vida agitada, la pintura misma y siglos de interpretaciones que a veces coinciden y a veces se contradicen entre sí. Lo que sí sabemos es esto. En algún momento de 1598, frente a un espejo o frente a un cristal de vino, un pintor joven quedó atrapado en su propio reflejo. Y esperó ahí, dentro de esa mancha diminuta de luz, más de 300 años, a que alguien, por casualidad, volviera a mirar en esa dirección. Ahora que sabes que esa figura está en la jarra, la pregunta queda abierta. ¿Qué crees que estamos viendo realmente? ¿Una firma deliberada que Caravaggio dejó a propósito para quien supiera buscarla? ¿Un simple ejercicio técnico con espejos y lentes? ¿O el reflejo inevitable de un hombre que, sin proponérselo, terminó retratado por su propio oficio?